es la existencia de una banda, de una estructura corrupta dentro del Ministerio de la Producción, que en su momento encabezaba Francisco Cabrera, porque Rodrigo Esbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Riva, que era el jefe de gabinete de Francisco Cabrera. Pérez Riva venía, no solo fue el jefe de gabinete de Cabrera en producción en La Nación, sino que también fue el jefe de gabinete de Cabrera en desarrollo económico en la Ciudad de Buenos Aires, cuando era ministro de Macri. Claro. Exactamente, en la ciudad. Digamos, el grupo de gente que está en esta estructura corrupta viene acompañando a Cabrera desde ese momento. Y básicamente lo que me contaron, pude reconstruir, tenemos algún nivel de certeza ya, porque hay documentación y demás, y estamos pidiendo a Polichita, que es el fiscal que investiga esto, que nos cite para aportar en una audiencia un poco más reservada datos que son muy importantes. Pero básicamente lo que reconstruimos es que Rodrigo Esbarra y su colega de trabajo, acuérdense que la Secretaría de Trabajo pasó a depender del Ministerio de Producción. Exacto. En un momento, en esa reforma fantoche que hizo el macrismo, que en definitiva no reformó absolutamente nada. Pero bueno, le sacó la categoría de ministro en ese momento a Triaca y le puso categoría de secretario de Gobierno de Trabajo. Por eso lo incluís a Dante Sica en la denuncia. Exactamente. Esta estructura operó antes de que llegara Sica, pero con Sica permaneció, te diría, intacta. Algunas versiones nos planteaban que Sica quiso desplazar a algunos de estos funcionarios y que no pudo, con lo cual habría que establecer si esto no solamente era de que terminaba en Cabrera, sino que inclusive podía escalar más. Pero básicamente lo que encontramos es lo siguiente. Tanto Rodrigo Esbarra como Sebastián Vidaberripe eran los que autorizaban los pagos en la Secretaría de Trabajo y en el Ministerio y en la Secretaría de Producción, lo que en todos los ministerios se conoce como coordinación administrativa. Esa gente autorizaba, en el caso de lo que estamos investigando, autorizó el pago de miles y miles de facturas, la mayoría que respondían a servicios o bienes inexistentes, es decir, no se prestaban, y había un retorno de entre el 70 y el 80% de lo facturado. Hay una persona, Claudio Jiménez, que era el valijero oficial de Rodrigo Esbarra, que se ocupaba semanalmente de hacer un circuito de recaudación y iba a buscar personalmente con valijas la plata, el físico que le daban quienes facturaban estos servicios inexistentes al ministerio. Pero, a ver, perdóname. Y esa plata tenía dos destinos. Por un lado... Sí, termina. Por un lado, termino, por un lado, la propia banda, la propia estructura. De ahí podemos explicar por qué se le encontraron $10.000 a Esbarra o por qué, por ejemplo, anoche hubo un informe en un canal de televisión respecto a una mansión que se está construyendo, un tipo que cobraba $100.000 por mes. Una mansión de varios millones de dólares. Entonces, una parte para la banda. Y la otra parte que no sabemos en qué porcentajes, este señor valijero, Claudio Jiménez, llevaba el dinero físico a una oficina de la avenida Belgrano al 400. En esa oficina, según varias fuentes que he consultado, en muchas ocasiones la que recibía las valijas con dinero proveniente de estos retornos era María Fernanda Inza. Néstor, seguramente te acordarás de María Fernanda Inza, la contadora general de la provincia de Buenos Aires. Que fue desplazada tras el escándalo. Exactamente, por el caso de los aportantes truchos. Te iba a decir, ¿cómo te va? Exactamente, esa señora... Sí, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. Gran parte de esa plata... Hola, Ernesto. Iba directamente, entonces, a la campaña. Digamos, para decírselo claramente a la gente, porque lo de los aportantes truchos tiene que ver con la financiación de María Eugenia Vidal. Exactamente. Eso es lo que digamos, sospecho y todo indicaría que fue así. La mitad, o gran parte de la recaudación ilegal era para la propia banda y la otra parte era para el partido
o para la fuerza política oficialista del macrismo, porque recordemos, María Fernanda Inza no solo fue la contadora de María Eugenia Vidal, la contadora general de la provincia, no solo fue la número 2 de Pablo Cluselas en la Secretaría de Legal y Técnica de la ciudad primero y luego de la Nación, sino que era la tesorera de campaña del PRO. Sí, sí. Y además, yo me acuerdo, yo tuve una reunión en el 2017, después de las PASO, con el entonces juez electoral Culota. Yo fui acompañando al apoderado de Unidad Ciudadana en ese momento, y los apoderados de Cambiemos, en ese momento se llamaba Cambiemos, eran Pablo Cluselas y María Fernanda Inza, es decir, una persona muy importante en la estructura electoral del PRO. No solamente en el diseño jurídico, sino también en la recaudación. Así que claramente esto que estamos hablando como mínimo de que en el 2019 se hicieron 1.000 millones de pesos en concepto de retornos nada más. Para. Repita esa Seguramente cifra. fue 1.000 gran palos, parte a parar al partido. 1.000 millones de pesos en 2019 en concepto de retornos. Eso es lo que calculás. Mirá, nosotros tenemos uno de los elementos que nos acercó una fuente, es un detalle de la facturación trucha esta que salía, cuyos pagos eran autorizados por Esbarra y por Videberripe. En un momento empezamos a hacer la cuenta calculando un poco el retorno de cada factura, porque tenía algunas particularidades siempre de acuerdo a la información que se nos suministró. Nunca pudimos encontrar el número exacto porque nos daba error la calculadora de tanta plata que había. ¿No entraban los números? Eran miles y miles de facturas. A ver, Tailade. No entraban los números en la calculadora, pero Claro. nosotros hicimos una cuenta generosa o generosamente Suavizaron, prudente, sí. en donde hicimos un cálculo de alrededor de 1.000 millones de pesos en concepto de retorno. Claro. Así que imagínense cuál es el perjuicio al Estado. Sí. Si el retorno fue de 1.000 millones, la facturación trucha, estamos hablando de por lo menos el doble. A ver, estamos diciendo, este sobre con los $10.000 y esta denuncia pertinente que presentaste, ¿es solo la punta del iceberg? Exactamente. Los $10.000, por supuesto, los $10.000, por eso la hipótesis que está manejando hoy el juzgado y la fiscalía, no digo que sea equivocada, probablemente es una hipótesis con la que están trabajando con lo que tenían hasta ahora. Básicamente con una suma de dinero no declarada por parte del funcionario público, pero supuestamente destinada para comprar un inmueble. Eso. Pero Tailade, que tampoco estaba declarado. Esa es la hipótesis, pero acá estamos hablando de una banda que se afanó mil millones de pesos. Esa debería ser a partir de ahora el objeto procesal de la causa. Sí, pero pará, ¿quién se olvida $10.000 en un sobre? ¿Tenés que estar muy mareado o te afanaste todo? Tenés que estar sobrado. Exactamente. La segunda hipótesis, manejaban pero tanta plata, tanto efectivo, que esto era un vuelto. Que no le prestaron atención a que faltaban $10.000. Viste que cómo quedó, aparentemente el fajo con $10.000 estaba atrás de un cajón medio como caído. Ni lo buscaron. Imagínate que esto era $10.000, lo hacían por minuto. Ahora, diputado, ¿qué va a pasar con otras causas que también involucran al macrismo, donde también se habla de hechos de corrupción? Por ejemplo, los parques eólicos o también la causa de los peajes. Mirá, en parques eólicos debería venir, yo diría con cierta premura, el llamado a declaración indagatoria de Gianfranco Macri, el hermano del presidente. De momento en esa causa, en parques eólicos, papelito firmado por el expresidente no hay. Lo que hay es una enorme cantidad de indicios. Los inversores de parques eólicos, los principales inversores fueron Carlos Tevez y Guillermo Barros Eschelotto, hasta donde sabemos. Pero lo garcó, ¿es cierto que lo garcó a Tevez? Casi el 70% de la inversión que demandó. Pero Rodolfo, ¿es cierto que lo garcó a Tevez, Macri? Mirá, yo creo que así como nos acostó a todos, me parece que también
se la puso a Tevez, Mauricio. No dejó títere con Gran cabeza. amigo. Y explico por qué. ¿Por qué? Explico por qué. El Banco Nación, el Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York, le informó al juez Martínez de Giorgi que una cuenta que pidió sobre la cual pidió información el juez, vinculada a la operatoria de parques eólicos, estaba a nombre de Carlos Tevez. Y habían depositado ahí, al inicio de la maniobra, digamos, 17 millones de dólares. Solamente a nombre de Carlos Tevez. Y acá tenés dos hipótesis. ¿La puso toda Carlos Tevez? ¿O Carlos Tevez le juntó la cabeza a otros, seguramente jugadores de Boca, a algún amiguito? Por ejemplo, el expresidente de Boca, que no podía aparecer en estos negocios y por ahí metió algún millón o algunos millones en esa suma de 17. Esa es una hipótesis, que Tevez haya juntado a varios. Hablando de Tevez y de amiguitos, ¿es cierto que en la mira hay otros 3 exjugadores de Boca? Puede ser, yo desconozco. El que estoy tratando de confirmar su participación, porque lo dijo su exmujer, es Claudio Caniggia. Además de Caniggia, no me extrañaría que esté. A ver, y termino de explicar lo de los 17 millones de dólares. La verdad que yo no me creo que Carlos Tevez haya puesto él solito, no porque no los tenga, digamos, pero que haya puesto solo él 17 palos verdes en esto. Y el resto no puso nada. Está claro. Es decir, Macri, ¿qué puso? Puso su cargo de presidente para garantizar que todos se llevaran su rodaja de esto. Pero la verdad que no creo que haya puesto 17 millones de dólares solo Carlos Tevez. Entonces ahí tenés dos chances. Y espera que la semana que viene hable la Nani. Le juntó la cabeza a varios jugadores de Boca. Ya habló la Nani, no tiene muchos documentos, pero sabe que estuvo su Esperá, todavía pero para no la otra presentó. hipótesis es mucho más grave. La otra hipótesis, Mauro, es la siguiente: que esos 17 millones de dólares sean de Carlos Tevez y de Mauricio Macri. Porque hace muchos años que se dice que el verdadero dueño del pase de Carlos Tevez es Mauricio Macri. Se empiezan a ver los hilos. No lo digo yo, Rodolfo. lo dice Roberto Digón, digamos, Es dirigente de Boca, exacto. Sí, se empiezan a ver los hilos, digamos. Y además todo muy turbio, digamos. A cortar la mecha, que nos están corriendo acá con el corte publicitario. Bien, diputado, muchas gracias por su tiempo.